sus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Trasladan al diputado Edgar Zambrano a tribunales la noche de este 9 de mayo. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, fue trasladado la noche de este jueves 9 de mayo a los tribunales, según informó la ONG Justicia Venezolana. Su directora, Lilia Camejo, es la asesora de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. A través de la red social Twitter, @justiciaorg, informó que en este momento están trasladando a tribunales al diputado Edgar Zambrano, 9 de mayo, 10:55 p.m. El diputado Zambrano fue detenido la tarde de este miércoles 8 de mayo por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, luego de ser interceptado por 7 patrullas y una grúa que remolcó su vehículo con él adentro junto a 3 personas hasta la sede del helicoide. Por cierto, de esto no se habla, les estoy leyendo una nota de Efecto Cocuyo. Junto con Edgar Zambrano fueron detenidas otras 3 personas que siguen detenidas. Esto ocurrió minutos después de que el diputado denunció de que estaba siendo rodeado por los funcionarios de la policía política, quienes portaban armas largas a las afueras de la sede del Partido Acción Democrática ubicada en la Florida, en Caracas. Estados Unidos se pronunció inmediatamente a través de su embajada virtual en Venezuela solicitando la liberación del parlamentario y amenazando con consecuencias si autoridades del gobierno de Nicolás Maduro no liberaban a Zambrano. Esto es lo que se sabe sobre el supuesto traslado del diputado, del vicepresidente Edgar Zambrano, del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, a los tribunales ayer. Luego, llegando la madrugada, se decía que no había sido trasladado a los tribunales, sino que había sido trasladado a otro lugar. Ayer hubo movilizaciones de presos políticos. Se conoció que Miguel Rodríguez Torres, Caguaripano, Juan Carlos Caguaripano y otros militares fueron trasladados, se conoció, se dijo, no se sabe si esto es verdad, fueron trasladados a la supuesta cárcel de alta seguridad que se ha construido en Fuerte Tiuna y que en un momento Sebastián Navarráez afirmó era la cárcel en la que iban a meter preso o querían meter preso a Juan Guaidó, pero lo cierto es que a esta hora, 6:33 minutos, se desconoce con certeza dónde está el diputado Edgar Zambrano. México expresa preocupación por arresto de Edgar Zambrano y vamos a hacer entre decenas de pronunciamientos que hubo ayer en relación con la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional. Nos vamos a detener en esta porque México no solo es un país que ahora es ideológicamente cercano, o por lo menos no rechaza tanto al régimen de Nicolás Maduro, sino por la inusual dureza de los términos en los que el propio México habla de esto. No suele ser México un país, digamos, de comunicados contundentes. Este comunicado es bastante contundente. Dice, México se dijo preocupado, y leo Globovisión, este jueves por el arresto en Caracas del vicepresidente del Parlamento venezolano, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de participar en un fallido alzamiento militar, y abogó por la inviolabilidad de la inmunidad parlamentaria. México expresa su preocupación por la situación de los derechos humanos, el derecho al debido proceso del pueblo venezolano y la inviolabilidad de la inmunidad parlamentaria de ese país, en especial de los integrantes de la Asamblea Nacional de Venezuela, como es el caso de Edgar Zambrano. Expresó la Cancillería mexicana. Estas declaraciones contrastan con la postura, dice Globovisión, que ha tenido México con respecto a la situación en Venezuela desde la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre. A diferencia de otros grandes países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Colombia, México ha mantenido su reconocimiento al gobierno de Maduro, argumentando una política de no injerencia. Son las 6:34 de la mañana. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Saben que trabajaremos para ustedes en la siguiente media hora. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Marilia García en la producción, Jackson José Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla,
Pedro García Otero. Son las 6:35 de la mañana, momento de leerles declaraciones de Juan Guaidó, presidente interino designado por la Asamblea Nacional, quien ayer dio una rueda de prensa para señalar que llama a la calle el sábado ante lo que calificó de desmembramiento del Parlamento. Tras la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, el líder del Parlamento, Juan Guaidó, convocó, me van a perdonar porque internet me está echando broma, convocó a una movilización en todo el territorio nacional para el próximo sábado 11 a las 10 de la mañana, aunque no especificó los puntos de concentración ni el destino de la marcha. Estos van a ser informados hoy por Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Estoy leyendo Analítica. El sábado vamos a volver a las calles a las 10 de la mañana en concentraciones en todos los estados de Venezuela, anunció el también presidente encargado de Venezuela en rueda de prensa desde la sede del partido político Voluntad Popular. Guaidó dijo que la movilización tiene como finalidad no solo defender el Parlamento, sino también para realizar un acompañamiento de calle y resaltar la emergencia humanitaria que atraviesa el país. Sobre una posible intervención militar en Venezuela, Guaidó sostuvo que primero se deben evaluar las alternativas que ofrece la comunidad internacional. Aseguró que se mantiene en constante comunicación con países como Estados Unidos y los miembros del Grupo de Lima y la Unión Europea. Estamos hablando del futuro, del progreso, y por eso tenemos la tranquilidad de sentarnos hoy aquí y dar la cara. Es evidente para el mundo que Venezuela ya no aguanta más diagnósticos. Explicó que era para aprobar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, el cual permite la entrada de una misión de paz militar a Venezuela. La decisión no puede ser tomada a la ligera. La intervención militar existe, eso está comprobado con los organismos de inteligencia y contrainteligencia cubanos, la emergencia es obvia, la necesidad es evidente, pero eso se tiene que evaluar con los aliados que nos prestan cooperación, y además para bailar un tango hacen falta dos, señaló. Por cierto, Nicolás Maduro ayer en una reunión, en una graduación de médicos comunitarios, en la que los médicos comunitarios, por cierto, le dijeron que tenía que pagarles, le pidieron el aumento de sueldo, que no habían cobrado los nuevos sueldos cuando estaba dando la transmisión. Dice que tuvieron que traer un grupo de 500 soldados cubanos. Dice, y después dijo, perdón, se me chispoteó. Supuestamente quería hablar de médicos, esto lo estoy sacando de Infobae. Lo cierto es que acto fallido, como lo califica Infobae, dice el viral acto fallido de Nicolás Maduro. Acto fallido no, lo cierto es que Nicolás Maduro acaba de desmentir a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, jefe de Estado cubano, quien señaló la semana pasada que no hay un solo militar cubano en Venezuela. 6:39 minutos. El jefe del Comando Sur dice: estamos listos para apoyar la restitución del orden constitucional en Venezuela. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Fowler, qué triste la situación de Venezuela, o sea, es el pellejo que se disputan 4, 5, 6, 8, 10 países. Fuimos un país independiente, fuimos un país libre. Lo fuimos, ya no lo somos. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Craig Fowler, respondió estar listo para actuar luego de que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmara que la línea roja para activar la cooperación militar internacional en suelo venezolano fue transgredida por el régimen de Nicolás Maduro. El militar aseguró que el Comando Sur está listo para apoyar el rol de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que tomen la decisión correcta de restituir el orden constitucional. Cuidado, porque la frase tiene mucho piquete y está muy bien construida como para que no se diga que es que el Comando Sur va a entrar a Venezuela. Dice que están dispuestos a apoyar el rol de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional venezolana que tomen la decisión correcta de restituir el orden constitucional. Mientras tanto, también información de anoche, el guardacostas C.G. James de Estados Unidos entró en aguas venezolanas. Detectan presencia del barco de guerra de Estados Unidos en agua venezolana, lo que se desprende del seguimiento de las
rutas navales mundiales a través de marinetraffic.com. Aparentemente este buque fue tratado de interceptar por buques de la Armada venezolana, por guardacostas de la Armada venezolana, y logró salir de territorio venezolano sin que fuera detenido pues por las autoridades de la Armada Nacional Bolivariana. Es muy raro que un guardacostas esté tan lejos de sus tierras, de sus costas, pues. Y por cierto, se decía también que estaba en una operación de narcotráfico. Fue al norte franco de las costas de Aragua dirigiéndose hacia el oeste. Si estaba, como dicen por ahí, si había venido a buscar drogas, bueno, este era el lugar. Pero eso sucedió anoche, pues. Richard Blanco pidió protección en la residencia del embajador argentino. El diputado de la Asamblea Nacional aclaró que permanece en calidad de huésped en la sede diplomática ubicada en Caracas. Mientras tanto, Américo de Gracia se refugió en la embajada italiana. Es el tercer diputado que desde este miércoles se asila en embajadas, se refugia en embajadas. Según anunció el mismo diputado desde su cuenta Twitter, con este movimiento no pretende ser héroe ni mártir, sino que se vio forzado a tomar esa decisión. No le daré el gusto a la narcodictadura que me exhiba como trofeo y me use como rehén, a cambio de condonarles sus crímenes de lesa humanidad, violación de los derechos humanos, corrupción, narcotráfico y terrorismo. Sigo en la lucha, Venezuela vale la pena y agradezco la acogida de Italia. Ex jefe del SEBIN solicitó a Trump levantar las sanciones contra Venezuela. Esto es del Nacional. Es Manuel Ricardo Christopher Figuera, quien, como saben ustedes, dejó de participar del régimen del chavismo el mismo 30 de abril. El presidente respondió que lo haría cuando haya otro gobierno en el país, porque el actual seguiría robándose los recursos y continuaría el sufrimiento de la sociedad, dijo Manuel Ricardo Christopher Figuera. El ex jefe del SEBIN, que se sublevó contra Nicolás Maduro, aseguró este jueves que le pidió a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que levantara las sanciones contra el país. El oficial que dio la orden de liberar a Leopoldo López destacó que mientras dirigía el SEBIN, su lucha contra la corrupción y la injusticia fue frontal, pero que se encontró con impedimentos que le imposibilitaban realizar su tarea. Creo y estoy seguro de que nos merecemos un mejor país y todos debemos trabajar para la reconstrucción y reordenamiento de nuestro Estado, por nuestros hijos, por nuestros nietos, los que están por venir y para siempre. Mientras tanto, China pide buscar solución política para el asunto, y así lo denomina, el asunto de Venezuela. China dijo el miércoles que está dispuesta a fortalecer la comunicación con la comunidad internacional para impulsar una solución pacífica al tema de Venezuela. El portavoz del Ministerio de Relaciones, Geng Shuang, hizo las declaraciones en una conferencia de prensa en respuesta a la pregunta de un reportero sobre los informes de que la alta representante de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo que el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela decidió establecer contactos con el Grupo de Lima, la Comunidad del Caribe, Cuba, China y Rusia para generar un ambiente favorable para resolver la crisis política en Venezuela. Sobre el tema de Venezuela, China está comprometida con la defensa de la Carta de las Naciones Unidas y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, dijo Geng, quien agregó que la parte china sostiene que el asunto de Venezuela debe ser resuelto a través del diálogo y la consulta políticos inclusivos en el marco de la Constitución entre el gobierno y la oposición venezolanos, y se opone a la intervención externa y las sanciones unilaterales. Y la ONU dice que detención de opositores en Venezuela complica una salida negociada. El señor Guterres, quien tiene bastante rabo de paja en el gobierno de José Sócrates en los primeros años de esta década, y las relaciones non santas entre Portugal y Venezuela algún día se conocerán. El secretario general del Organismo Mundial reiteró el llamado a las partes para dar pasos inmediatos con el fin de rebajar las tensiones y evitar cualquier acción que lleve a una mayor escalada. Cierro este bloque con información nuevamente sobre México. México da el visto bueno a un nuevo embajador designado por Maduro. ¿Y saben ustedes quién es? Francisco Arias Cárdenas. Fenómeno. El exmilitar chavista Arias Cárdenas no despachará aún como encargado de la embajada venezolana, pero sí tendrá inmunidad diplomática. Y esto es porque no puede, o sea, no tiene las cartas credenciales, no tiene el aval de la Asamblea Nacional, y aparentemente López Obrador no le va a dar, digamos, las cartas credenciales, pero le va a dar inmunidad diplomática y lo va a dejar en México como embajador.
de Venezuela en México. La Cancillería mexicana trata a toda costa de evitar que el beneplácito al exmilitar se interprete como un espaldarazo al gobierno de Nicolás Maduro, que ve en México un aliado en un momento en el que la mayor parte de la comunidad internacional, sobre todo en América, le da la espalda, dice el país. El embrollo que supone para la diplomacia mexicana la llegada del nuevo representante del chavismo queda reflejado en la forma en que lo ha justificado. Se le ha concedido el beneplácito sin que este trámite conlleve de forma implícita el reconocimiento o desconocimiento de un gobierno extranjero con el que se mantienen relaciones diplomáticas, como lo es el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso es que es tan bonito, chicos, tener una posición transparente en la vida, porque cuando uno tiene una posición transparente en la vida no tiene que estar dando este tipo de explicaciones bastante ridículas, para ser sinceros. 6:45 minutos, vamos a la pausa. Enseguida más titulares de este, ¿qué? Ya, 10 de mayo. Sí, de este 10 de mayo de 2019. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tecnohospitalaria.com les ofrece pastillas potabilizadoras de agua en presentación de 10 unidades. Cada pastilla potabiliza 20 litros de agua y lo protege a usted de gérmenes y bacterias. Además, como siempre, Tecnohospitalaria.com les ofrece material médico, catéteres, sondas, gasas, jeringas, nebulizadores, sillas de ruedas y mucho más. Llámenos al 0212-715-8543. Tecnohospitalaria.com es excelencia en distribución de material médico quirúrgico. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. Compuperiquito.com es la más alta calidad y el mejor servicio. Compuperiquito.com tiene la solución efectiva para las impresoras de tu empresa. Contáctanos por el 0212-551-9450 y 552-6930, por Facebook, Twitter e Instagram como compuperiquito.com. Frente a la estación Panteón del Bus Caracas, compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:48 AM. Comenzamos y terminamos este bloque con información de Panorama de Maracaibo. La primera información que les voy a dar es que anoche hubo un nuevo apagón general en toda la costa occidental del Zulia. Fallas en líneas de transmisión ocasionan apagón en la costa occidental del Zulia. Un nuevo apagón afectó la noche de este jueves la costa occidental del Zulia debido a nuevas fallas presentadas en las líneas de transmisión, informó la industria de energía Corpoelec. Se presenta evento en líneas de transmisión que ocasiona interrupción del servicio eléctrico en parte de la costa occidental del Zulia. Personal operativo realiza labores pertinentes para restablecer el servicio eléctrico progresivamente, @Igor Gavidia, escribieron en su cuenta de Twitter. Panamá, mientras tanto, esto es otra información, esto es de CNN, información interesantísima, suspende la proclamación del presidente electo. Al parecer no hay mayor problema, pero son unas actas en la zona de Boca de Toro que no están muy claras, y la diferencia, siendo la diferencia tan pequeña, la Junta Electoral decidió suspender la proclamación hasta hoy. Supuestamente hoy van a volver a proclamar al nuevo presidente, al señor...
Cortizo. Nito Cortizo, la Junta Nacional de Escrutinio de Panamá, dice CNN, informó este jueves que no habrá proclamación de presidente electo hasta escrutar todas las actas. Si bien este domingo, tras un cerrado resultado y con una diferencia de 2% de los votos frente a su más cercano contendiente Rómulo Roux, Laurentino Cortizo fue proclamado virtual ganador de las elecciones presidenciales por el Tribunal Electoral. Este jueves se postergó la proclamación oficial por el motivo señalado. En un comunicado de prensa, la JNE precisó que faltaban por recibirse las actas de los circuitos electorales 12-1 de la comarca Nave-Buglé y 1-1 de Boca del Toro. Hasta entonces, el conteo era liderado por Laurino Cortizo con 643.500 votos, le seguían Rómulo Roux con 598.772 votos y Ricardo Lombana con 368.382 votos. Son 3 toletes de la política panameña. Más titulares internacionales, lo que ha sido noticia durante todo el día de ayer en Argentina. Principal titular del diario Clarín de Buenos Aires: acribillan a un funcionario y hieren a un diputado cerca del Congreso. 2 personas identificadas como Juan Jesús Fernández y su hijo Juan Fernández Cano atacaron al diputado radical Héctor Olivares y al funcionario nacional Miguel Yadón. Fue a 2 cuadras del Congreso a las 6:51 de ayer. Yadón, a quien le dispararon 5 balazos, murió antes de llegar al hospital Ramos Mejía. El legislador está herido de gravedad y anoche peleaba por su vida. Los investigadores creen que se trató de una venganza personal por dinero o un asunto amoroso. Hubo condenas de la política y Macri habló desde la Casa Rosada. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. El último titular, el titular más reciente que hay sobre esto en la página web de Clarín, es justamente este. Tiene que ver con el móvil personal. Dice: los motivos del ataque a balazos en Plaza Congreso, se desinfla el móvil político y crece la hipótesis de una venganza personal contra Miguel Yadón. Fuentes de la justicia y del gobierno consideran que el crimen tiene motivos personales originados en contactos entre la hija del principal sospechoso y el asesinado Miguel Yadón. En todo caso, ir a matar a un tipo a 2 cuadras del Congreso, bueno, a las 6:50 de la tarde y con un diputado al lado, demuestra que estos señores como mínimo tenían muy poquita inteligencia. El principal titular de La Voz de Guarenas dice: 8 meses sin recibir insumos tienen choferes del oeste. Ayer protestaron en Plaza Altamira. Conductores de la parroquia Sucre de Caracas denunciaron discriminación. Los trabajadores del volante denunciaron que no les suministran cauchos, baterías ni repuestos porque no apoyan al presidente Nicolás Maduro. La situación los tiene contra la pared, no tienen unidades aptas. La inflación acumulada llegó a 665,9% en lo que va de año. La interanual se ubicó en 1.304.494%. Dios mío, ¿quién iba a pensar que Venezuela iba a llegar a la hiperinflación a la que ha llegado? Bueno, solo con el chavismo en el poder. Como yo siempre digo, los 2 únicos logros del chavismo son arruinar a un país petrolero. Son los únicos que han logrado arruinar a un país petrolero, crear hiperinflación en un país petrolero y hacer triste a un país caribeño. Esos son los 2 logros de esta gente. La interanual, leo el nacional, se ubicó en 1.304.494%, informó Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Señaló que en las últimas 3 semanas los precios se aceleraron. La inflación del último mes, del mes de abril, fue de 44%. Efecto Cocuyo nos dice que el kilo de queso paisa alcanza los 25.900 bolívares en el mercado de Guaycaipuro, es decir, con un sueldo mínimo. Y por eso mismo era que Nicolás Maduro no lo quiso ni anunciar, que lo tiró en Gaceta, porque también son así. Ellos son así. Cuando no tienen nada bueno que decir, se esconden, son bastante cobardes. Bueno, con un sueldo mínimo usted no compra ni 2 kilos de queso. Cada vez menos accesible. El kilo de queso paisa cuesta 25.900 en el mercado de Guaycaipuro este jueves 9 de mayo. 13% por encima del precio que marcaba hace una semana. Hace 2 semanas marcaba un valor de 19.900, lo que equivale a un incremento de 30%.
No hay jamón de espalda, no hay boloña con pimentón, no hay mortadela. Los huevos, un cartón 25.000 bolívares, 9% por encima del precio de hace una semana. El kilo de pollo pasó de 8.900 a 9.800. El principal titular de 2001, el bajón del negro traerá rebote. Expertos aseguran que la disminución de la tasa del dólar paralelo en las últimas 48 horas es coyuntural y más temprano que tarde este mercado retomará su tendencia alcista debido a las grandes distorsiones de la economía criolla. Yo no sé de dónde saca esta gente que bajó de dónde saca 2001, que bajó el precio del dólar. Yo lo vi ayer por ahí en las páginas web al mismo precio de siempre. En todo caso, las mesas de cambio lo tienen como muertico en 5.200 bolívares. Quiere decir que están iguales que siempre. Y para cerrar, se le agota el papel a Panorama, hay que decirlo, le queda edición, le queda papel para muy pocos días. Les dije que iba a abrir y cerrar con Panorama. 6:55, que este día sea todo lo que ustedes, y este fin de semana sea todo lo que ustedes esperan de ellos. Asistan a las marchas, no se cansen, que el que se cansa pierde. Y si arrugamos ahora, lo perdemos todo. Nos encontramos mañana en la calle. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.